Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar.
Vamos a entrar en el tercer tema de esta serie. Y el tercer tema de esta serie realmente es la séptima clave, y es conocer las terribles consecuencias del pecado. Pero antes de entrar en esto, quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En el primer tema hablamos de las tres primeras claves. Y las tres primeras claves para poder vencer el pecado, que es el título de esta serie, es: número uno, conoce lo que es pecado. No, muchas personas no tienen idea de lo que es pecado. Es más, yo me atrevería a decir que millones de personas en el mundo, o aún miles de millones, como no tienen la concepción clara de lo que es pecado, precisamente hacen muchas cosas en contra de la voluntad de Dios por falta de conocimiento. Por eso, cuán importante es que conozcamos lo que es pecado. Y la Biblia nos muestra diferentes listados en donde esboza con detalle qué cosas son pecado. La segunda clave es identificar al originador del pecado. El pecado inició en el cielo, en un querubín grande, protector. Es un misterio, no se sabe cómo empezó, pero cuando el pecado comenzó, de allí se esparció a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y luego, cuando el planeta Tierra fue creado, ellos se trasladaron aquí al planeta, donde la primera pareja también cedió al pecado. Cayó en desgracia este mundo, y aquí se estableció Satanás con sus ángeles o demonios, como la palabra del Señor también lo describe. La tercera clave para poder vencer el pecado es decidir en qué bando debemos estar. En el cielo hubo una batalla, y esa batalla era de dos ejércitos: Miguel, el nombre que recibía Jesús antes de hacerse hombre, y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Y hubo un bando que fue el vencedor y otro bando que fue el perdedor. Y el bando vencedor fue el bando de Miguel, de Jesús y sus ángeles. Y el bando perdedor, el bando del dragón. Así que, ¿en qué bando tú vas a estar? No puedes estar en los dos, tú no puedes servir a dos señores. Tienes que decidir uno de los dos. Así que hemos decidido estar en el bando de Jesucristo, nuestro Salvador, y estar con sus ángeles. Luego, en el segundo tema, el tema de ayer, hablamos de tres claves más. Y la cuarta clave de esta serie es: obedece solamente a Dios y desecha otras opiniones. Y hablamos de cómo hay muchas opiniones en el mundo. La gente nos dice o pretende decirnos lo que es correcto, y muchos, creyendo hacer lo correcto, hacen ¿qué? Lo incorrecto. Miren, por ejemplo, tenemos en el mundo muchas personas que hablan de la eutanasia, el suicidio asistido, inclusive lo presentan hasta con palabras bonitas: derecho a morir dignamente. Le han puesto. Y eso es en contra de la voluntad de Dios. Notamos cómo muchas otras cosas que se hacen en el planeta no son correctas. Cuidado, porque Satanás presenta muchas opiniones, pero obedezcamos a Dios y a su palabra. La quinta clave: no confíes en tus sentidos. Adán y Eva fueron engañados en el huerto del Edén porque confiaron en sus sentidos. Bueno, en este caso Eva, que fue la primera que se dio. Analizamos cómo todos los sentidos se vieron involucrados. Los sentidos generan placer momentáneo, y aunque no hay nada de malo en algunos placeres, esos placeres momentáneos, muchos de ellos van en contra de la voluntad de Dios y son pecado. Y lastimosamente la primera pareja cayó en pecado. Así que no confíes en tus sentidos, podemos ser engañados. Satanás hoy usa miles de maneras para poder engañar a los seres humanos a través de los sentidos. Miramos la clave número 6 ayer, es que confiesa tu pecado y no te justifiques. Adán y Eva se justificaron, le echaron la culpa a Dios, en el caso de Adán, y a la mujer. Señor, la mujer que me diste. Eva hizo lo mismo. Señor, la serpiente que creaste. Y generalmente el hombre, cada vez que comete un error, tiende a justificarse, en lugar de reconocer el error. Cuando llega tarde a un lugar, generalmente se le echa la culpa al tráfico, en lugar de decir que salió tarde. Dejemos de estarnos justificando y reconozcamos el error. Miren, quiero decirles que usted será tenido en más alta estima delante de los demás cuando aprende a reconocer sus errores.
en lugar de justificarse delante de su esposa, en su hogar, hijos que están aquí, los que nos escuchan a través de la pantalla, justificarse no sirve de nada. Lo mejor es reconocer que nos equivocamos. Delante de Dios, reconoce que te equivocas, pide perdón. Y vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la séptima clave: conoce las consecuencias del pecado. ¿Saben que conocer las consecuencias de algo ayuda muchísimo? Cuando uno, por ejemplo, le dice a un hijo, y pasó con mi hija pequeña, le dije: mira mi amor, cada vez que tú vayas a patinar, ella es una muy buena patinadora, mi hija menor ahora tiene 17 años, participó en algunas competencias, ganó algunas medallas, y le decía a mi hija: cada vez que tú vayas a patinar, hijita, quiero que te pongas las rodilleras, las coderas, los guantes de protección, porque si tú no te pones eso y te caes en los patines, te puedes herir. Por favor, ¿me prometes eso, hija? Sí, papá. Ok. Y un día estoy llegando yo a la casa y veo a mi hija precisamente en ese instante que está tirada en el piso llorando con sus jeans rotos, sin rodilleras, sin coderas y sin los guantes para su protección. Así que yo fui rápidamente, estacioné el carro, la recogí, le rompí su pantalón, traje los medicamentos, le hice curación instantáneamente, ella estaba llorando. Le dije: hijita querida, yo te había dicho lo que te iba a pasar si tú no usabas lo que tenías que usar. Mi amor, quiero evitarte problemas. Por eso te hablé de las consecuencias. Dios nos habla en su palabra de las consecuencias del pecado. Él quiere evitarnos ¿qué? Problemas. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, vino una desgracia terrible sobre el mundo. Vinieron consecuencias terribles. Dios les había advertido. No crean ustedes que del momento de la creación hasta el momento del pecado pasó un día y que al otro día ya Adán y Eva pecaron. No. La Biblia no describe cuánto tiempo, pero indudablemente tuvo que haber pasado un buen tiempo desde el momento de la creación hasta el momento del pecado. Ellos pudieron disfrutar de muchas de las cosas que habían en el jardín del Edén. Adán tuvo tiempo para labrar el jardín, para aprender, para recibir instrucción del mismo Dios. Los ángeles venían, compartían con ellos, les enseñaban lecciones importantes. Así que ellos disfrutaban y también les advertían de las consecuencias del pecado. Lo que pasa es que algunos no prestan atención a las consecuencias porque creen que no van a ser tan graves. Y entonces, como quizás no son tan graves, pues mejor probemos a ver y experimentémoslas. Y luego viene el dolor y el sufrimiento. Adán y Eva experimentaron eso. Y la ley de Dios fue violada. Se desobedeció. La desobediencia es pecado, la desobediencia a la voluntad de Dios. Fallaron, pecaron y ahora enfrentaron varias crisis, varios problemas. Número uno, enfrentaron problemas con ellos mismos, porque a partir de ahora el Señor les dijo: tu mujer tendrás que experimentar dolor para tener a tus hijos. Y tú tendrás que trabajar y sudar para obtener el fruto y el alimento. Así que ahora sus cuerpos tendrían que experimentar las consecuencias del pecado. Vino el dolor y no solo eso, vino la muerte. Pero enfrentaron otros problemas contra la naturaleza. La naturaleza que antes ellos dominaban y señoreaban, ahora la naturaleza se volvió contra ellos. Porque antes ellos dominaban sobre todas las especies animales, pero ahora tenían que huirle a algunas especies animales, porque ahora ellos se habían convertido en presa de algunas especies animales. Y ahora animales se convirtieron en depredadores y otros animales se convirtieron en presas. Animales cazadores y otros animales cazados. Casados no en pareja, ¿no? Que eran casados. Y entonces ahora la naturaleza se volvió contra ellos porque la tierra comenzó a producir cardos, espinas, se volvió dura para trabajar.
Cuando en el huerto del Edén todo era una delicia, todo el trabajo que hacían era maravilloso, esplendoroso. Las consecuencias del pecado. Pero experimentaron otras consecuencias espirituales, porque ahora tuvieron que separarse de Dios. Y se separaron de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor comenzó a buscarlos en el huerto del Edén? Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva estaban escondidos porque se vieron desnudos. Y ese maravilloso traje de luz que los cubría ahora desapareció. Y entonces ellos, en medio de esa vergüenza que sentían con Dios, de haberle fallado a Dios, se escondieron. El pecado lleva a escondernos. ¿O usted cree que el hombre adúltero le está mostrando a todos, miren, aquí está mi amante? ¿Creen que él hace eso? ¿O usted cree que el que ve pornografía le dice a todos, mira lo que estoy viendo en mi computadora? ¿Cómo hace la gente las cosas? ¿O usted cree que el ladrón dice, mira lo que me robé? ¿Cómo hace la gente las cosas? Escondidas. Y entonces ahora como consecuencia se separaron de Dios. ¡Qué tremendo! Pero saben ustedes, Dios no se queda quieto. Porque a través de la historia, Dios ha puesto en la conciencia del hombre. Bueno, porque vale la pena aclarar algo. Antes Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Pero llega un momento en que ya Dios cambia la manera de comunicarse con ellos. Y con los hombres. Y ya no habla cara a cara. Usa a los profetas, pero también Dios habla a través de la conciencia. Y entonces Dios no se queda quieto. Aunque el hombre había fallado, Dios quiere tener también el control del planeta y comienza a colocar en la conciencia de los hombres que para convivir, que para estar en comunidad hay que establecer leyes, reglas, estatutos, normas, como no matar, como no robar, como no quitarle la compañera al otro. Y eso ha hecho que se establezcan a lo largo de la historia leyes en los diferentes países. De paso, ¿saben ustedes que los países que establecen leyes para la convivencia, bueno, todos lo hacen, pero algunas leyes más fuertes que otras, logran alcanzar grandes triunfos en sus sociedades? Miren, por ejemplo, se establece un código penal y se le muestra a toda la población las consecuencias de sus errores. ¿Hay consecuencias de errores aquí en Fresno cuando usted se pasa un semáforo en rojo? ¿Qué pasa? Tome su ticket, ¿verdad? Y quizás tiene una multa grande. Hay consecuencias aquí en la ciudad de Fresno si alguien se roba algo del vecino, ¿sí o no? Y tiene sus consecuencias. Pues quiero decirles que Dios ha permitido que se establezcan leyes en todo el mundo. Imaginen por un momento que Dios no estuviera al control. Imaginen por un momento que Satanás, que lo único que quiere es la anarquía, y anarquía es desorden, que no haya control, que nadie domine, nadie controle nada. Imaginen que por un momento todo el mundo viviera en anarquía. Entonces no habría leyes que gobernaran al mundo. Cualquiera podría matar, cualquiera podría robar, pero Dios en su infinito amor ha querido que para preservar a la humanidad se establezcan esas leyes. Quiero hablarles de un país, Singapur, para ilustrar lo que quiero decir. Singapur en la década de los 60, 1960, era declarado uno de los países más inseguros del mundo y más violentos del mundo. Pero la violencia siguió aumentando. En el año 2000 los índices de homicidios eran de los más altos de Asia. Y además de eso la corrupción estaba sin precedentes. Pero en el año 2004 sube un hombre al poder y él quiere que el país cambie. Para esa época las mujeres tenían miedo de salir a la calle por ser violadas y se comenzaron a establecer leyes y sobre todo pena de muerte. Pena de muerte a muchos delitos. Singapur hoy redujo los delitos del año 2000 en más de un 95%. 95%. Porque la gente ahora le tiene miedo a las consecuencias y evita ¿qué? Delinquir.
Ahora, noten ustedes cómo el conocer las consecuencias es importante porque evita que la gente delinca. Ahora, yo no estoy aquí defendiendo la pena de muerte. Yo simplemente estoy aclarando que el conocer las consecuencias es muy importante. ¿Está claro el punto? Por eso la séptima clave, que es el tema de hoy, es conocer las terribles consecuencias del pecado. Y en el nombre del Señor, aunque hay muchas consecuencias, por la gracia de Dios quiero presentar por lo menos 7. Pueden haber muchas más, pero 7 consecuencias que si nosotros entendemos nos van a ayudar a vivir apartados del pecado. ¿Estamos listos? ¿Vamos a entrar? Listo, vamos con la primera consecuencia. Quizá la más grande de todas, voy a analizarla al final, pero quiero comenzar con ese versículo de la Biblia. Quiero que abran sus Biblias en uno de los textos más conocidos de la Escritura, Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. Vayan conmigo. Romanos capítulo 6, el versículo 23. Romanos 6, 23. Dice el Señor en su palabra. ¿Están conmigo? Romanos 6, 23. Dice Dios, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. De paso, quiero decirles que este país, Norteamérica, Estados Unidos, ha establecido la pena de muerte porque la pena de muerte se practicaba en el antiguo Israel y han encontrado soporte bíblico para poder fundamentarla. Y la pena de muerte ha ayudado precisamente a que algunos delitos no se proliferen. Pero la muerte de la cual está hablando aquí no es una muerte cualquiera. La muerte y la consecuencia que se está presentando aquí es la muerte eterna. ¿La muerte qué? Eterna. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. Ahí está la consecuencia final del pecado. La más grande de todas, la misma consecuencia que tuvo que enfrentar Adán y Eva, porque todas las consecuencias vinieron sobre nuestros primeros padres y fueron heredadas a nosotros. Así que allí tenemos muerte, pero así como el pecado trae muerte, Dios da un regalo. Y por eso sigue diciendo el versículo, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿es qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos caminos hay entonces? ¿Cuántos caminos hay? 2 caminos. Un camino es la muerte y el otro camino es ¿qué? La vida. ¿Cuál camino quieres tú? ¿Muerte eterna o vida eterna? Gloria a Dios. Que podamos escoger el camino correcto. Así que la palabra de Dios es clara y esta es la más grande de las consecuencias o la consecuencia final, pero no la única. Y vamos a mirar las otras consecuencias. El pecado nos hace pecadores. ¿El pecado nos hace qué? Ustedes dicen, eso suena fácil decirlo, es como lógico. Bueno, es lógico, pero quiero tratar de explicarlo. El pecado nos hace pecadores. Cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en el huerto del Edén, ¿tenían tendencia a pecar? ¿Sí o no? No. ¿Eran pecadores? No. ¿Vivían en un mundo perfecto? Sí. Dios los puso ahí para que disfrutaran del mundo, no eran pecadores. Pero lastimosamente, en el momento en que ellos desobedecen, su desobediencia los convierte en pecadores. Y como resultado, eso se extiende a toda la humanidad. Todos los hombres, entonces, nacemos ahora con tendencia pecaminosa. Y vamos a demostrarlo de forma sencilla. Un bebé de 3 meses, no, quizás un poco más. Hablemos de un bebé de 8, 9 meses, quizás un año, para que quede más claro el ejemplo. ¿Saben ustedes que si usted le está ofreciendo comida a un bebé y el bebé no quiere comer y usted tiene a otro niño al lado y le da al otro niño, ni quiere comer y se disgusta porque usted le dio al otro niño? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si este es un niño que es tan bueno, que no tiene mal, por qué es egoísmo? ¿Ha visto a los niños de 1 año, año y medio peleando por un juguete? Antes de decir papá y mamá, hay una palabra que se aprende. ¡Mío! ¡Mío! Y pelean por los juguetes. Y uno dice, ¿por qué esa actitud egoísta? ¿No quiere que se le dé comida al otro?
no quiere tampoco compartir el juguete. O sea que desde que venimos a este mundo, nuestra tendencia es una tendencia pecaminosa. ¿Han visto a ustedes a bebés enfurecidos? ¿Sí? ¿Los han visto? Y la palabra de Dios dice que la ira es pecado. Porque nacimos ahora con esa tendencia, lo heredamos de nuestros primeros padres. Y allí tenemos la consecuencia, lastimosamente. Así que el pecado, la desobediencia nos hace pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Estamos en el libro de Romanos, ya miramos el 6:23. Vamos al capítulo 3 y vamos a mirar allí el versículo 9 al 10. Romanos 3, 9 al 10. ¿Están conmigo? Dice el Señor en su santa palabra: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y de paso, quien está hablando es el apóstol Pablo, y está hablando a judíos, y está hablando que si somos mejores que los gentiles. Si ustedes leen todo el capítulo desde el versículo 1, por eso permítanme leer el versículo 1 para aclarar. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? O sea, está hablándole a judíos. Y luego sigue diciendo ahora el versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Los judíos se creían el pueblo escogido por Dios. Se circuncidaban porque la circuncisión era la señal de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Y entonces eso lo consideraban como una ventaja. Los gentiles no. Eran paganos. Pero mira cómo dice el apóstol Pablo: tengan cuidado que ustedes se crean mejores, porque todos estamos bajo el pecado. O sea, el pecado nos puede atacar ¿a quiénes? A todos. Yo soy miembro de la iglesia, yo me bauticé, yo soy anciano de iglesia, yo soy pastor, yo soy presidente de una conferencia. ¿Y eso no lo hace usted mejor que nadie? ¿Quién le dijo a usted que las posiciones le dan espiritualidad? Quiero decirle que usted también está bajo el pecado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer en una situación lamentable de pecado, sin importar la condición, tanto los cristianos como los que no lo son. La ventaja de los cristianos es que conocemos lo que es pecado y las consecuencias de qué. Nuestra ventaja es el conocimiento, pero escuchen, aunque la ventaja es el conocer, ni siquiera el conocimiento te va a dar la vida eterna. Porque en ninguna parte de la Biblia tú encontrarás el que más conocimiento tenga se va a salvar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Marcos 16:16. Así que el conocimiento es importante, pero no te da salvación. El conocimiento es importante cuando tú compartes con otros y le cuentas a otros que debemos prepararnos para la eternidad. Ahí el conocimiento se hace importante. Pero de lo contrario, si es un conocimiento para tenerlo guardado para mí. Ahora miren lo que dice el versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun ¿qué? Uno. Entonces está claro el punto. Una consecuencia, la consecuencia mayor, la muerte. Pero la otra consecuencia es que el pecado nos hace a todos pecadores. Todos podemos en algún momento caer. No me diga que usted por tener 40 años en la iglesia es inmune al pecado. O porque lleva 60 años, adventista de quinta generación. Usted es tataranieto de Elena Huay o de Jaime Huay. O de los pioneros. No me diga que eso lo va a librar. No, nadie se libra del pecado. Y esa es la terrible consecuencia que estamos llevando, que estamos afrontando. ¿Está claro el punto, verdad? Vamos con la siguiente consecuencia. La siguiente consecuencia es que el pecado nos separa de Dios. ¿El pecado qué? Nos separa de Dios. Adán y Eva se alejaron, se escondieron,
Mira, cuando Eva se desprendió de su esposo, que de paso cometió un error terrible, ojalá los esposos anden juntos la mayor parte del tiempo. De verdad. Mire, las esposas al lado de uno le ayudan a uno, le evitan que uno cometa errores. Y los esposos al lado de la esposa, por eso Dios nos hizo así un complemento, para ayudarnos mutuamente, para auxiliarnos. Y qué bueno que pudiéramos darnos la mano y que nos digamos las cosas. Y no se incomode cuando le digan algo. Eso sí, dígala con cariño, no diga regañando, ni peleando. Pero necesitamos ser el complemento con la ayuda del Señor. Y aquí Eva se aparta de su esposo, se aleja de su esposo y también se desconecta de Dios. ¿Qué hacía ella merodeando el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué? ¿Por qué no estaba ella en labores al lado de su esposo? O en cualquier otra parte del huerto. ¿Por qué tiene que merodear donde Dios dice que no hay que tocar? Mira, hermanos, cuando Dios dice que no, no esté merodeando por ahí. No dé vueltas para que no enfrente problemas delicados. Y se separaron de Dios. Quiero compartir con ustedes un texto bien interesante. Romanos 2:15. Miren que estoy usando mucho el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, el versículo 15. Romanos 2:15. Dice el Señor en su palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Lo que está diciendo este texto es que el Señor a través de la conciencia nos hace recordar la ley de Dios. Y nos hace recordar la ley para acusarnos o defendernos. No sé si a ustedes les pasa que cuando están en una circunstancia, usted siente que algo le dice, lo estás haciendo mal. No hagas eso, no digas eso, piensa antes de hablar. Arregla esa situación. La palabra de Dios nos muestra que estamos haciendo mal. Miren, yo creo que todos los seres humanos nacemos con un chip incorporado. Y ese chip tiene que ver con la santa ley de Dios. Porque la gente en cualquier lugar del mundo sabe que robar es malo. La gente en cualquier lugar del mundo sabe que matar es malo. La gente en cualquier lugar del mundo sabe que gritar al otro es malo. La conciencia nos habla, Dios quiere estar a nuestro lado. Somos nosotros los que nos separamos de Él para ir a pecar. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos habla a través de la conciencia. Porque Él no quiere que estemos pecando. Y quizás todos conocemos con mucha claridad lo que la palabra del Señor dice en Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Qué es lo que hace qué es lo que genera una brecha, una división entre Dios y nosotros? ¿Qué es lo que hace? El pecado. Quiere decir que si nos apartamos al pecado, entonces nosotros nos vamos a unir más ¿con quién? Con Dios. Y es que mire, el que está en pecado está disfrutando su pecado. Difícilmente va a querer estar en las cosas de Dios. El que quiere emborracharse, él no está pensando en Dios sino en su borrachera o en la bebida. El que quiere disfrutar de la promiscuidad sexual no está pensando en Dios sino en cometer pecado. El que está planeando un robo no es que esté orando, Señor, bendícenos para este robo. No, él no está pensando en eso, él está pensando en lo malo.
Así que el pecado es diametralmente opuesto a Dios. Entre más busco el pecado, más me alejo de Dios. Dios está ahí, soy yo el que me alejo. Está claro el punto, ¿verdad? Así que el pecado nos separa de Dios. Tremenda consecuencia. Vamos con la siguiente consecuencia. El pecado te convierte en tropiezo para otros, o nos convierte en tropiezo para otros. ¿Quién le dijo a usted que su pecado solo lo afecta a usted? Si usted bebe, ¿a quién más afecta su bebida? A todos los miembros de la familia. El drogadicto, no, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. ¿A quién más afecta el tema de las drogas? A la gente que lo rodea. La adolescente que se embaraza dice, no, este es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiera. No, afecta a los miembros de la familia también. Y quizás hasta la misma criatura, que no va a tener todas las posibilidades para salir adelante. Cuán diferente hubiera sido si hubiera esperado hasta el momento del matrimonio. Y de paso, a las adolescentes que están aquí, las que nos ven a través de la pantalla, voy a ilustrar de esta manera, solo para beneficio de ustedes. Miren la diferencia cuando un adolescente cae en pecado, en fornicación y queda en embarazo, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, a cuando un adolescente tiene relaciones sexuales dentro del matrimonio. Cuando el adolescente tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y tiene un retraso, se asusta. No sabe a quién contarle. Busca a la mejor amiga y le dice, amiguis, tengo un retraso, creo que estoy embarazada, eso tiene que ser. Y entonces la amiga le dice, no te preocupes, vamos a la farmacia a comprar una muestra para embarazo. Y van a la farmacia y hasta ella, la jovencita, ambas adolescentes, va a la farmacia comprando la prueba de embarazo para que nadie la vea. Va a la caja y el cajero la mira y le dice, es para mi hermana mayor. Y compra la muestra de embarazo y la niña se la practica, se da cuenta que está embarazada y ahora comienza a sufrir y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a contar a mi papá y a mi mamá? Esto va a ser, ¿será que aborto? ¿Será que no aborto? Y esa pobre chica no sabe qué hacer ahora, desesperada. Finalmente los padres se enteran, hay un problema grande en la casa, el papá hasta quiere matar al sinvergüenza ese que la embarazó. Todo es dolor, tristeza. La niña estudiando, oculta su barriguita para que nadie la vea. Decide dejar su estudio para ahora dedicarse al papel de madre. Y quizás estoy hablando a alguna de ustedes que pasó por eso. Qué triste situación. Pero ahora miren, cuando pasa dentro del matrimonio. Cuando pasa dentro del matrimonio, ella tiene un retraso y al primero que le cuenta, ¿quién es? Al marido. Y lo cuenta con sonrisa. Mi amor, tengo un retraso. ¿Será mi amor? Quizás, pues mi amor, nos vamos ya para la farmacia. Y él la toma por de gancho y se van a la farmacia y él mismo es el que pide la muestra. Por favor, una muestra de embarazo. Quizás ya soy papá. Con orgullo, y entonces van y se hace la muestra, se hace la prueba de embarazo y ahora dice, feliz, dice, ay, mi amor, sí, positivo, mi amor, y la abraza, la besa, la consiente, la carga, le da vueltas y le dice, mi amor, vamos a llamar a tus padres. Y ahora cuentan con alegría, y él mismo llama, déjame, yo doy la noticia, y llama el hombre y dice, suegro, felicidades, ya es abuelo, abuelos, mija, somos abuelos. Y todo es fiesta, todo es alegría. Desde el primer mes se pone su bata, aunque no tiene nada, pero se la pone. Porque ella quiere que todo el mundo sepa que está ¿qué? Señorita, tú que me estás viendo a través de la pantalla, ¿en dónde quieres estar? ¿En qué lugar? ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el grupo de esas jovencitas que sufren la desdicha, la tristeza? ¿O en el grupo de aquellos donde todo mundo rebosa de alegría y esperar a un bebé es lo más lindo que hay, pero bajo el sagrado vínculo del matrimonio? ¿Por qué creen que Dios lo estableció así? Para bienestar de todos. Por eso,
el pecado se convierte en un tropiezo para los demás. Acán cometió pecado, está registrado en Josué 7, 36 murieron del ejército de Israel. David cometió el más grande de los pecados, censar al pueblo sin la autoridad de Dios. El único que podía dar la orden de censar al pueblo era Dios, pero David tomó esa atribución que solo le correspondía a Dios, solo para mostrarle a los demás el orgullo. Ya tenía David como 75 años, mostrarle a los demás que el ejército de Israel había crecido mientras él era el rey. Y por eso murieron 70,000 personas del pueblo, 70,000, por el pecado de David. Eso está registrado en 2 de Samuel 24, el versículo 15. Qué lástima, ¿verdad?, que el pecado daña, afecta a otros. La siguiente consecuencia: el pecado esclaviza. ¿El pecado qué? Esclaviza. El pecado hace esclavos. Adán y Eva eligieron pecar y pusieron el mundo bajo el dominio de Satanás. Por eso la palabra de Dios y el mismo Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y no solo eso, Satanás se sintió con el derecho de ser el dueño del mundo desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo. Por eso ustedes van a encontrar a Satanás en Mateo el capítulo 4, en las tentaciones de Jesús, ofreciéndole a Jesús los reinos de este mundo. Y Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré. Le dice Satanás a Jesús: si postrado tú ¿qué? Tú me adoras. Porque él, el príncipe de este mundo, Satanás, quería ser el dueño. Y ahora esclaviza al hombre. Qué lamentable que esa esclavitud venga a la raza humana. El hombre se vuelve esclavo porque cae en el pecado una vez y otra y otra y otra. Y hay algunos que no quieren salir de ahí. ¿Saben qué es lo peor? Que en la cultura griega, cuando se escribe el Nuevo Testamento, un esclavo es alguien que le pertenece a una persona. Esa persona puede hacer lo que quiera con él. Es el amo. Puede venderlo, puede maltratarlo, puede hacer lo que quiera. Nadie le puede decir nada porque él es el amo. Imagínate, si nosotros somos esclavos del pecado, quiere decir que el pecado nos domina. No lo dominamos nosotros a él, sino el pecado ¿qué? Por eso es que hay personas que no pueden controlar el consumo de drogas, porque las drogas ¿qué? Por eso algunas personas no pueden dejar de adulterar o de fornicar, porque el pecado ¿qué? Los domina. Aunque voy a dedicar un tema solo dedicado al tema de los pecados sexuales, cómo vencer los pecados sexuales en esta serie. El que roba, así encuentre trabajo, le gusta el dinero fácil. El que se dedicó a negocios ilegales como el narcotráfico, no lo deja porque le gusta el dinero fácil. Y no solo eso, lo entrampa porque si se sale lo pueden matar. Yo lamento la situación de México. México está pasando ahora lo que vivió mi país Colombia hace muchos años atrás. Pero la situación que está viviendo México ahora es terrible. Yo oro mucho por México, para que México pueda salir de esa crisis. Pero el narcotráfico está arropando a cantidad de personas en todo el mundo. El pecado esclaviza. La mentira. Hay unos que son mentirosos y viven esclavizados de la mentira, no pueden salir de ahí y se les repite una otra vez: diga la verdad, diga la verdad. Y lo único que está pensando cada vez es la oportunidad para nuevamente mentir. La ira. Hay personas que viven a toda hora de mal genio, con esa cara desfigurada. La gente lo ve a la distancia y prefieren cambiarse de acera para no encontrarse con él. Qué cosa tan horrible. Porque la ira los esclaviza. Ahora, yo no sé si hay alguien aquí esclavizado con eso o cualquier otras cosas que la palabra de Dios ha mostrado, pero vivimos esclavizados por el pecado. Qué tremenda consecuencia.
Vayan conmigo a Romanos, el capítulo 6, el versículo 16. Volvemos a Romanos. Y me gusta el libro de Romanos porque es el libro que encontré con el mayor número de consecuencias juntas. Así es más fácil para que usted pueda encontrar todas estas consecuencias del pecado. Estamos en Romanos, capítulo 6, versículo 19. Dice el Señor en su santa palabra. Dice Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 16. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando tú te sometes a alguien como esclavo para obedecerlo, allí quedas. Y hay dos caminos. Miren, ¿saben qué me gusta del texto? Del texto me gusta algo, que hay dos palabras claves en el texto, la palabra pecado y la palabra obediencia. Y de paso son antónimas, quiere decir que son opuestas. ¿Cuál es el antónimo de pecado? Obediencia. ¿Cuál es el antónimo de obediencia? Pecado, está claro. Si tú quieres vencer el pecado, la cosa es sencilla, solo obedece a Dios. Sencillo, fácil. Por eso yo no me explico cómo algunas denominaciones cristianas hablan de que ya no hay que guardar los mandamientos, cuando la Biblia es tan clara. No importa si tú no guardas los mandamientos. No, eso del sábado, eso no importa. No, eso quedó clavado en la cruz. Yo digo, bueno, la Biblia es tan clara. Pecado y obediencia. ¿A cuál de los dos quieres servir? ¿De cuál de los dos tú quieres ser esclavo? Porque lo interesante es que si eres esclavo del pecado te oprime y te destruye. Pero si tú eres esclavo de la obediencia es libertad. Déjenme ejemplificar esto, ilustrarlo. Si usted guarda las leyes de California, ¿usted va a la cárcel o es libre? Perfecto. O sea que si usted es esclavo, hace lo que la obediencia dice, usted es libre. Pero si usted desobedece las leyes de California, ¿qué pasa? Dan problemas y algunas de esas leyes dan cárcel. Y ahora usted se hace esclavo y va tras las rejas. Usted decide a quién someterse. Yo he decidido someterme a la esclavitud de la obediencia. ¿Cuántos quieren someterse a la esclavitud de la obediencia aquí? Amén, gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Así que está claro. Miren, y esa esclavitud se da con hábitos. La gente se esclaviza, adquiere hábitos. ¿Saben que el Instituto College de Londres en el año 2003 hizo un estudio científico y descubrió que hay algunos hábitos que duran en desarrollarse más que otros? Por lo menos, el hábito que más dura en desarrollarse es el hábito de hacer ejercicio. Usted tiene que practicar 66 veces seguidas en intervalos de tiempo similares entre una y otra práctica para que entonces ese hábito se desarrolle para toda la vida. Así que si tú quieres desarrollar un hábito para toda la vida, tienes que practicarlo. La obediencia se puede desarrollar como hábito. La obediencia a Dios, la oración se desarrolla como hábito. El estudio de la Biblia se desarrolla como hábito. El venir a la iglesia se desarrolla como hábito. Pero también las cosas malas se desarrollan de la misma manera. Tú te tomas un trago y otro trago y otro trago y otro trago y otro trago y se convierte en hábito y te vuelve borracho. Tú fornicas una vez y otra y se convierte en un mal hábito. Tú robas una vez y otra y lo sigues practicando, se convierte en un mal hábito. Y entonces ahí estamos esclavos de esos malos hábitos. Estamos esclavos de la gritería en la casa. Claro que aquí ninguno grita, gloria a Dios. Pero allá donde yo vivo, en Nueva York, hay mucha gente que grita. Y son esclavos de la gritería. Y gritan a los hijos y a la esposa y a Raimundo y todo el mundo. Otros son hábitos, otros han sido esclavos de la grosería. Dan ganas de decirle, lávese esa boca con agua y jabón y algún desinfectante fuerte para que no. Algunos desarrollan esos malos hábitos y se vuelven esclavos. Dios quiere darnos libertad en el nombre del Señor. Amén. Los malos hábitos son como las camas buenas. Es fácil entrar y acostarse, pero no quiere uno salir de esa cama sabrosa. Así son los malos hábitos. Siguiente consecuencia.
La siguiente consecuencia es que el pecado te convierte en hijo del diablo. ¿El pecado te convierte en qué? Levante las manos todos los que quieren ser hijos del diablo aquí. De paso, hay un sector aquí cerca a la ciudad de Oakland. Hay un sector que es el sector del diablo, ¿no? Me llama la atención que es como un pequeño town, se llama el diablo. Y entonces si alguien vive ahí, tendría uno que decirle, oye, ahí viene el amigo del diablo. Y si hay adventistas allá, mira, el hermano del diablo. Muy bien, pero el pecado te hace hijo del diablo. Adán y Eva narraron la dolorosa historia de la caída a sus hijos, a Caín y a Abel y a todos sus hijos. Y esa historia de la caída vino de generación en generación en generación. Pero sus dos primeros hijos, Caín y Abel, uno de ellos decidió servir a Satanás. Y el otro se deleitaba en servirle ¿a quién? A Dios. Y es más, Caín mató a Abel porque Abel no quiso ser como él. Porque Abel no quiso seguir sus inclinaciones. Le dio coraje que Abel fuera diferente. Por eso es que a muchos cristianos a través de toda la historia han sido asesinados. ¿Y por qué? Porque da coraje que sean diferentes. Miren, el pecado nos hace hijos del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice el Señor en su palabra. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, qué palabras tan tremendas. Son palabras de Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Desobedecer a Dios. Él ha sido homicida desde el principio. Claro, Jesús dice eso porque la gente lo estaba buscando para matarlo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Muy bien, así que aquí está claro el punto. El que sigue en el pecado se convierte en hijo ¿de quién? Del diablo. ¿Tú quieres seguir en el pecado? ¿Tú quieres ser hijo del diablo? Hay otro texto que aparece en la palabra del Señor en Primera de Juan. El capítulo 3, el versículo 8, Primera de Juan 3:8. Y dice, todo el que practica el pecado es del diablo. O sea, si tú tomas el pecado como práctica en tu vida, dejas de ser hijo de Dios. Es una de las consecuencias. Y te conviertes en hijo del diablo. Pero saben, me encanta cómo termina ese versículo. Porque ese versículo dice, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si alguien ha estado presa del enemigo, si alguien ha estado esclavo, si alguien se considera hijo del diablo, quiero decirles que el buscar al Señor, que el encontrarse con Cristo es lo máximo, porque Él deshace todo lo que Satanás haya hecho con tu vida. No importa lo que haya hecho. Y el Señor usa miles de maneras para hacerlo. ¿Saben? Podría seguir hablando de las consecuencias, pero quiero terminar diciendo que el pecado impide que tú heredes el reino de Dios. Ya hablamos de eso en el primer tema. Y usé el texto de Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 al 10. Y miramos otros textos, donde el Señor habla con claridad que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Hemos visto por lo menos 7 consecuencias del pecado hasta ahora. Y yo quiero decirte que Dios quiere evitarte esas consecuencias. Y para mostrar que Dios quiere evitar, quiero contarles un poco de cómo Dios permitió que mi vida llegara donde está. Yo era un muchacho de 13 años cuando comencé a ir por primera vez a fiestas, a discotecas. Mis padres eran muy rumberos, bailadores, y no vieron nada de malo en que su hijo participara de eso. Porque de paso, la ignorancia nos lleva a cometer pecado sin saberlo. Por eso es importante, una de las claves, conocer lo que es pecado. Así que
mis padres no le veían problema y hasta me daban dinero para que yo fuera a las fiestas. Y yo juntaba del dinero que me daban para la escuela, para que comiera lo que quisiera, juntaba y ahorraba dinero para ir a consumir, aportar para comprar la botella de licor con los compañeros. Y desde los 13 años comenzamos a comprar botellas de licor para ir a las reuniones. A veces las reuniones eran en casa de los amigos, pero era la oportunidad para tomar, compartir, y habían padres muy dadivosos que aportaban con mucho licor para que los chicos bebieran. Y yo estaba en ese grupo. Llegué a los 14, a los 15, a los 16. Las conversaciones con los muchachos eran de lo más sucias. Hablábamos solo de las chicas y cosas horribles y morbosidades y aspectos sexuales, una cosa degradante. Pero estando en esa situación de pecado, Dios quería salvarme. Y la única mujer cristiana de la familia, mi abuela, que después de mi madre la mujer que más quería en el mundo, mi abuela enferma, viene a la ciudad de Bogotá, y el día que estaba más sana, recuperándose de su dificultad, sufre un stroke, una embolia, una trombosis. Cae un viernes a las 7:30 de la noche, cae desplomada en la cocina. Mi madre grita, yo voy a la cocina como puedo. A los 16 años, estaba terminando mi último año de high school, de secundaria. La recojo en los brazos, la llevo al cuarto, llamamos al médico, viene la ambulancia, la llevamos al hospital. Sábado 10 de la mañana, mi madre me llama y me dice, hijo, tu abuela acaba de morir. Saben, yo esperaba que ella se recuperara porque ese sábado en la tarde tenía una fiesta en una discoteca. Pero ese día hice algo que nunca había hecho. Comencé a hablar con Dios. Y le dije a Dios, ¿qué pasó, Señor? Comencé a reclamarle a Dios. Le dije a mi abuelo que quería ir en el carro fúnebre, porque mi abuela sería enterrada a 4 horas de ahí, de la capital de Colombia. Así que el conductor me habilitó un pequeño banco en el que me senté junto al féretro y así viajé. Fueron las 4 horas más largas de mi vida. En esas 4 horas hablé con Dios. Recuerdo la noche, era una noche estrellada y yo miraba las estrellas y recordaba las palabras que ella me decía, hijo, busca a Dios, hay una eternidad. Ella me lo repetía, ella me veía en mis andanzas, pero ella me decía, hijo, busca a Dios, pide perdón por tus pecados. Y recordé todas las palabras de mi abuela y por primera vez en la vida comencé a hablar con Dios y a pedirle perdón y a confesar mis faltas y a decirle a Dios que quería que me librara, que me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era incorrecto. Que el estar de parranda en parranda, el estar hablando mal de las mujeres, el estar pensando tanta cosa horrible, era incorrecto. Que la grosería, que la vulgaridad que habitaba en mí, que la mentira que habitaba en mí. Y le hablé a Dios, le abrí mi corazón, lloré como nunca antes, le pedí perdón. Confesé mi pecado. Al otro día fue el funeral. Los hermanos de la iglesia dirigieron la ceremonia. Y mientras íbamos al cementerio, yo iba con mi madre y mi madre me dice, llegando a Bogotá, yo me bautizo. No voy a seguir viviendo así. Yo no le respondí nada, pero después de que salimos del cementerio caminando rumbo a casa, le dije, madre, yo también me voy a bautizar. Y luego le contamos a mis hermanos y a mi padre. Y mi padre dijo, pero ¿por qué esa decisión tan apresurada? Pero quizás después de unos 20 minutos o media hora probablemente vino donde estaba mi madre y donde estaba yo y dijo, yo también me voy a bautizar. Y luego vinieron mis hermanos, somos 4 varones, yo soy el mayor y cada uno también dijo, yo me bautizo, yo me bautizo, yo me bautizo. Y el 23 de septiembre de 1988, la familia Manrique, los 6 miembros, estábamos descendiendo a las aguas del bautismo. Y yo entendí ese día
que para ser libre del pecado debo hacer por lo menos 4 cosas. No sabía que la Biblia lo decía, pero lo entendí. Número 1, arrepiéntete, me arrepentí. Número 2, confiesa tus pecados, los confesé. Número 3, acepta a Cristo, a Jesús como tu abogado. Y dejé que Él me defendiera en los atrios celestiales, porque yo soy un pecador. Yo no merezco salvación, yo no merezco vida eterna, yo no merezco nada, soy un miserable. Pero Dios, por su infinito amor, me perdonó. Y nunca en la vida pensé que Él tenía un plan conmigo. Nunca en la vida pensé que iba a ser un pastor. Nunca en la vida pensé que podía predicar y ayudar a que millones de personas, o miles quizás, conocieran del evangelio. Y digo millones por la oportunidad que se nos da de estar aquí en el canal Zoom, para que en todo el mundo puedan escuchar mensajes de salvación. Pero nunca pensé eso. Yo lo único que sabía es que, Señor, mi vida va a cambiar. No voy a ser el mismo. Voy a ser un hombre diferente por tu gracia, Señor. Y mi vida cambió. No soy perfecto. Y aún después de mi bautizo he cometido errores. Pero sí quiero decirte algo. Lo mejor que me ha pasado en la vida es encontrar a mi Jesús, mi Salvador. Lo mejor que me ha pasado en la vida es saber que cada vez que me equivoco, vengo de rodillas y digo: Señor, Tú eres mi abogado, me equivoqué, perdóname, límpiame. Traté mal a alguien, o quizás grité a mi esposa, o quizás ofendí a alguien, perdóname. Y el Señor me perdona. Y esa angustia que abrumaba mi mente y mi corazón desaparece. Y la paz que solo Cristo da viene a mi interior. Y me siento perdonado y limpio. Esa es la decisión que tú debes de tomar hoy. Hoy hemos aprendido cuáles son las consecuencias del pecado. Y esta séptima clave nos va a ayudar para evitar caer en el pecado. Toma tu decisión esta noche y decide a partir de ahora: Señor, la muerte eterna viene, no quiero morir. Señor, no quiero vivir toda la vida esclavizado del pecado. Señor, quiero ser una nueva persona en ti desde ahora y por la eternidad. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.